Buenas a todos, yo soy García y esto es La Hora del Café, hora que en realidad no es una hora sino más bien unos cuantos minutos, y hoy sí que es un café. Esto lo entenderás si te has visto el anterior, que te dejo una tarjeta por aquí para que lo veas si quieres. Bueno, ¿y este vídeo de qué va? Pues en estos vídeos hablo básicamente sobre temas que me parecen interesantes, pero no tanto como para hacer un guión completamente estructurado y tirarme ahí bastantes días escribiendo el guión para acabar hablando de un tema que yo creo que puedo hablarlo bastante bien de una manera más o menos improvisada. Y en el vídeo de hoy voy a hablar sobre el eterno dilema de tradicional versus digital, que hay gente que es extremadamente pesada con esto y me parece que es el momento de poner los puntos sobre las íes, ¿vale? Y en estos vídeos solamente hablamos de cosas extremadamente importantes y de manera rigurosamente fehaciente. ¿Notáis la cantidad de libros que he leído de Sherlock Holmes? No son pocos. Bueno, y como ya sabréis, no voy a estar poniendo planos míos bebiendo café porque son extremadamente horribles. Bueno, veamos. La cosa es que hay muchísima gente que se piensa que dibujar en digital es mucho más sencillo y bueno, si has dibujado en digital, habrá mucha gente que te haya preguntado, ¿pero eso lo has hecho con el ordenador? Como de manera despectiva, como quitando mérito a tu trabajo. O mucha gente que diga, no, pero es que esta persona lo hace de verdad tradicional y trabaja de una manera mucho más íntima con el medio. Subnormales. Normalmente esta gente son personas que o dibujan poco o no dibujan nada y a ver, es completamente normal no tener ni idea de lo que están hablando porque bueno, es que es normal, no lo hacen. Pero luego también hay otro pequeño segmento de artistas que le quitan mérito a los artistas digitales y que piensan que eso no tiene mérito nada, ¿sabes? O sea, me parece increíble, dentro de los propios artistas. Y normalmente también te voy a decir, estos artistas suelen ser artistas que, vaya, misteriosamente no saben utilizar medios digitales. ¿Envidia, quizá? Bueno, para que sepáis un poco de dónde vengo yo y me tomáis un pelín más en serio a la hora de hablar de esto, yo he hecho bellas artes y he estado pintando al óleo durante muchísimo tiempo. También llevo mucho tiempo pintando con acrílicos, he dibujado muchísimo a tinta, he dibujado muchísimo con grafito, bueno, pero también empecé usando el Photoshop desde muy pequeño porque me gustaba mucho el digital y me parecía que ofrecía muchísimas cosas. Hasta el punto que como buen flipao que soy, con 13 años entrevé un dibujo hecho en digital y mi propio profesor de plástica me dijo más o menos esto que os he comentado un momento. Algo así como, esto no lo has hecho tú. Y yo dije, pues sí señor, lo he hecho yo. Lo había calcado, eso sí. Esto es una cosa real, calcar en digital es mucho más fácil. Y es como que se te va mucho la mano con esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las demás cosas sí que las había hecho yo en ese trabajo. Bueno, ¿y qué demonios? El trabajo consistía en calcar una imagen, ahora que lo pienso. Así que no lo hice mal, pero bueno. Y también soy tatuador, que me parece que no hay nada más tradicional que eso. Al final estás trabajando con la piel de alguien y es mucho más serio que quizá manchar un óleo o cualquier cosa, porque el óleo lo puedes tapar, pero la piel de alguien es más complicado. Bueno, pues ahora que ya os he contado un poquito de dónde vengo y la experiencia que tengo con todo esto, os voy a contar qué es lo que opino yo acerca del tema. Yo al final, el digital y el tradicional lo interpreto únicamente como medios para transmitir una idea que al final va a ser la ilustración o el dibujo. Y todo medio tiene sus ventajas y sus inconvenientes y un periodo de adaptación. Por ejemplo, aprender a pintar al óleo es bastante complicado, es un medio bastante difícil y que requiere mucho gasto y que requiere muchas cosas. Pero por ejemplo, el acrílico también requiere un periodo de adaptación porque no es lo mismo, los tiempos de secado no son los mismos, el wash requiere otro porque los colores se mezclan de una manera distinta. Cada medio requiere su periodo de adaptación. Por ejemplo, no es lo mismo aprender a pintar a óleo que aprender a pintar acuarela. Tú puedes pintar genial al óleo y ser un verdadero desastre con la acuarela. O lo mismo con el grafito y la tinta, no son medios iguales, no es lo mismo. Pues lo mismo pasa con el tradicional y el digital. Y es más, dentro del digital pasa con muchas disciplinas, o sea, no es lo mismo aprender a hacer 2D que hacer 3D, por ejemplo. O no es lo mismo aprender a entintar en digital que aprender a pintar, no es lo mismo. Porque sí, aprender a pintar óleo lleva tiempo, pero aprender a usar Photoshop me parece que puede llegar incluso más tiempo que aprender a pintar óleo. Porque es un programa tan grande y tan enorme que yo creo que no hay nadie en el maldito mundo que sepa Photoshop al 100%, es que me parece algo prácticamente imposible. Y también un punto muy diferencial del tradicional y del digital son los precios. De dos maneras distintas, tanto en lo que te cuesta como a lo que puedes vender tú. Y contrariamente a lo que muchos se piensan, pintar en digital es infinitamente más barato que pintar en tradicional. Pintar en tradicional es un sumidero de dinero, de verdad. Tienes que tener muchísimo dinero para permitirte pintar en tradicional lo que te puedes permitir pintar en digital. Por ejemplo, un lienzo malucho de 1,60 m, que no es un lienzo muy grande, ¿eh? O sea, la gente se piensa que se pintan en lienzos pequeñitos. No, normalmente cuando quieres hacer algo detallado te vas a tamaños muy grandes porque no son medios que admitan un detalle brutal. Pues un lienzo malucho de ese tamaño te puede costar fácilmente 40 euros. Y ya no te cuento comprarte pinturas que ni siquiera tienen que ser de una calidad extraordinaria, con calidad de estudiante te valen. Pinceles, brochas, ropa para no mancharte la tuya, un lugar de trabajo, un caballete bueno donde se sostenga el lienzo bien, porque parece que no, pero esto es muy importante. Como tengas un caballete malo, el lienzo va a bailar que va a ser bastante difícil pintar bien en él. Pues eso, al final a lo tonto acabas teniendo bastantes gastos.
con la pintura. Y esto solamente si quieres pintar con una, que normalmente no es así. También te compras rotuladores, también te compras, yo que sé, acrílicos, watch, acuarela, te compras de todo al final. Y yo podría prácticamente jurar que tengo más dinero gastado en material de pintura que en material de dibujo digital. Sin embargo, en el dibujo digital te puedes comprar una tableta gráfica de un precio medio, digamos, puedes comprarte algo bastante bueno por unos 200, 400 euros, o incluso más barato, no te hace falta irte a estos precios, puedes comprarte algo bastante bueno por 60 euros también, y un ordenador suficiente por unos 300 euros para pintar. Al final, si lo pones en la balanza, la pintura digital sale mucho más barata que la pintura tradicional. Así que cuando veo a gente diciendo que es que comprarse una tableta o tener un equipo para empezar a pintar en digital es muy caro, me llevo las manos a la cabeza y digo, pues si supieses lo que cuesta de verdad tener un buen equipo en tradicional. La pintura tradicional y el óleo y demás son históricamente medios para gente con bastante dinero y que se lo puede costear y permitir. Y si no se lo podían costear ellos, se lo costeaba otra gente que sí que pudiese hacerlo. Por ejemplo, Sorolla tenía un mecenas que era el mayor fotógrafo de Valencia y que estaba bien petado de pasta. Y Van Gogh, que todo el mundo dice, ¡ay, Van Gogh, que vivió toda la vida muriéndose de pena! Sí, vivió toda la vida muriéndose de pena y sin dar un palo al agua el cabrón. ¿Por qué? Porque tenía un hermano que le pagaba absolutamente todo. La pintura tradicionalmente es algo para los ricos, que luego nos lo han vendido como gente humilde, porque sí, obviamente no es un zar y no es un marqués. Pero pobre tampoco era, porque lo que hacía no era barato. Ah, y otro punto más que va a encarecer muchísimo más la pintura tradicional es que a día de hoy todo, absolutamente todo, se presenta en digital. Si tú haces algo en tradicional, luego vas a tener que escanearlo o fotografiarlo. Y creedme, hacer esto bien no es barato ni sencillo. ¿Quieres sacar una foto buena de tu trabajo? Ya necesitas una cámara reflex de cierta calidad. Ah, espérate, que además trabajas formatos grandes. Pues necesitarás iluminación para poder iluminarlo bien y sacar una foto decente. O incluso aunque tu trabajo sea pequeño, necesitarás un buen escáner. Y esto es un paso intermedio que el digital se lo ahorra. Y es un punto que no mucha gente piensa, pero a día de hoy trabajar en tradicional es muy complicado. Y tienes que tener un público muy fiel y muy de nicho para poder permitírtelo y vender muchos originales. Y veamos, ¿por qué digo también que el precio es doble? Porque también te puedes permitir bajar los precios, ya que los tiempos de trabajo disminuyen mucho en digital. El mero hecho de poder hacer zoom out y zoom in hace que los detalles los des de una manera mucho más rápida, o cuando quieres dibujar a grandes rasgos, dibujes mucho más rápido. Porque, por ejemplo, si yo quisiese encajar en un lienzo de 2 metros un dibujo, en digital lo único que tengo que hacer es hacer más pequeño el lienzo y dibujar como si estuviese dibujando en uno de una 3 o una 4. Sin embargo, en tradicional lo que voy a tener que hacer es el boceto entero en ese lienzo de 2 metros y te va a costar más tiempo y va a llevarte más encajarlo bien porque lo ves muy de cerca y es más complicado ver la figura general. Un truco para esto bastante bueno si pintas en tradicional, por cierto, es ponerte un espejo detrás un poquito lejos para no tener que estar andando y yéndote hacia atrás y hacia adelante todo el rato. Te das la vuelta, miras al espejo y además así lo ves de lejos y lo ves girado, que vas a ver los errores mucho más rápido. Y bueno, te puedes permitir bajar el precio porque, punto número 1, el equipo es más barato. Punto número 2, el espacio de trabajo que necesitas va a ser más pequeño. Y punto número 3, y 1000 veces más importante que los dos anteriores, es porque los tiempos de trabajo se reducen una barbaridad. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un calco de algo y cualquier cosa y lo vas a hacer en tradicional. Ya tienes que tener una mesa de calco y utilizar papeles para calcarlo. Vale, vas a tener que estar pasando el dibujo de un lado a otro, no tienes capas. También cuando empiezas con el arte final, tienes que tener más cuidado con las equivocaciones que en digital. No en todas las cosas una equivocación es fatal porque, por ejemplo, en óleo lo tapas y ya está, pero en acuarela una equivocación puede ser bastante chunga. Sin embargo, en digital deshaces y ya está, eso sí que es un punto real. Luego también modificaciones. Es mucho más sencillo hacer modificaciones en digital que en tradicional, básicamente porque puedes utilizar capas y puedes mover cosas y cambiar colores de una manera muy sencilla. Esto hace que los tiempos de trabajo, como digo, se recorten mucho y también, pues si trabajas por horas, puedas bajar mucho los precios consiguiendo más clientes y haciendo más trabajo. Y bueno, mucho tampoco, o sea, puedes bajarlos un poco, porque tampoco tenemos que regalar nuestro trabajo, ¿vale? Porque nuestro trabajo no solamente se cobra por el tiempo de trabajo, ¿vale? O sea, eso es una cosa que ya hablaré en otro vídeo, si queréis. Y bueno, como os habréis dado cuenta, en esto último que he estado diciendo habréis visto que el digital parece tener ciertas ventajas que el tradicional no tiene. Pero bueno, esto es así a medias en realidad, porque realmente casi cualquier cosa que puedas hacer en digital lo puedes hacer en tradicional también. Me dirás, no, pero es que el fotorrealismo y el fotomontaje no lo puedes hacer en tradicional. Mentira, puedes hacer un collage, por ejemplo. ¿Tardas más? Sí, pero por lo que digo, se tarda más en hacer en tradicional. O por ejemplo, los calcos son más rápidos. Sí, son más rápidos, pero también lo puedes hacer en tradicional. Y además hay ciertas ventajas que tiene el tradicional que no tiene el digital. Por ejemplo, a la hora de pintar, el color en el óleo a mí me parece mucho más fácil darlo porque vas haciéndote tú las paletas y tienes un control mucho más fino de lo que estás haciendo. O también cuando estás pintando en tradicional es mucho más sencillo darle cierto estilo y cierta personalidad a tus pinturas porque la pincelada es real. O puedes trabajar de unas maneras que en digital es más complicado. Existen formas de emular esto en digital.
pero al final es una emulación. Y por eso a veces las pinturas en digital quedan algo muertas, como sin vida, porque la pincelada no tiene tanta personalidad como podría tener en tradicional. Esto algunos programas se están poniendo las pilas y, por ejemplo, en Affinity Photo hay algunos pinceles que de verdad me parece que están geniales. Y en Procreate también hay pinceles que parecen muy aleatorios y que tienen bastante personalidad. Pero por ejemplo Photoshop es un tema que tiene pendiente desde hace bastante tiempo. Y alguno puede decir, ya bueno, pero por ejemplo las capas no existen en el dibujo tradicional. Pues también es mentira, sí que se puede trabajar en capas en tradicional. De nuevo, es mucho más caro y mucho más tedioso. Pero por ejemplo los de Disney, sus películas, los fondos los hacían por capas. Pintaban en cristales que luego superponían unos a otros con un aparato súper complicado y caro para grabar ciertas escenas. Es por eso que en algunas películas de Disney hay elementos del fondo que están repetidos, porque son capas de cristal que puedes quitar y poner en otro fondo. Lista esta gente de Disney, ¿eh? Y una cosa muy importante cuando trabajas con un medio es aprender a localizar las ventajas y desventajas que tiene y aprovecharte de las ventajas. Porque si lo que estás haciendo es pelearte con el medio y pelearte con el medio, lo que vas a conseguir es que tu trabajo se vea mucho peor de lo que podría verse. Y por una cosa que es culpa del medio, aunque en realidad es culpa tuya por no haberte dado cuenta. A mí esto que os estoy comentando ahora mismo es una cosa que me ayudó muchísimo a aprender a trabajar con muchos más medios de los que en un principio podía hacer, porque empecé a localizar las cosas que eran más sencillas de hacer con dicho medio y aprovecharme de ellas, en vez de estar peleándome con absolutamente todo. Pero bueno, sí que hay algunas cosas que veo mejores del tradicional sobre el digital. Y una de ellas, sobre todo, es tener el original. Los tengo todos ahí guardados y tal, pero no sé, cuando los veo me da una sensación que no me la da el digital. Por ejemplo, mirando los dibujos que he ido haciendo en Procreate, cuando los abro, pues tampoco me acuerdo de tantas cosas como cuando estoy mirando mi sketchbook. Pero bueno, esto tampoco es un punto tan diferencial, porque luego cuando imprimo un trabajo digital en una impresión buena y de calidad, sinceramente me vale también. Puedo ver el trabajo, lo tengo en mano y puedo verlo todo mucho mejor y me sirve igual que tener el original, aunque claramente preferiría tener un original de eso porque son infinitamente más bonitos y la cantidad de texturas y de detalles que puedes apreciar en un original tradicional es muy superior a lo que puedes apreciar en un digital. Pero estoy seguro que esto con el tiempo se va a ir recortando, las impresoras en algún momento ganarán muchísimo en definición, también habrán texturas y demás. Bueno, esto a día de hoy ya se puede hacer, pero es muy caro. Pero en algún momento todo esto será muy sencillo y estoy seguro de que podrás trabajar un dibujo en digital e imprimirlo y parecer que fuese un tradicional que alguien ha hecho pincelada por pincelada. Es más, vi hace tiempo un vídeo de unos pavos que habían creado una impresora que imprimía en óleo, con pincel. Obviamente esto no es muy viable ni tener una en casa ni nada de eso, pero bueno, ahí está la tecnología. En algún momento eso se volverá algo más accesible. Así que un poco como resumen del vídeo, dejad de preocuparos tanto por el medio y por si está hecho en tradicional o en digital y empezaros a preocupar más por el contenido. Porque trabajar en digital no va a hacer que tus dibujos se vuelvan mejores, ni trabajar en tradicional va a hacer que tengan una personalidad brutal ni nada de eso. Pues no, lo importante siempre va a ser la técnica y lo que hayas aprendido a lo largo de tu vida y sepas plasmarlo en el papel, lienzo, tableta gráfica o lo que sea, da absolutamente igual. Así que eso, empezad a preocuparos más en la composición, la anatomía, la perspectiva, los fundamentos del dibujo, porque eso es lo verdaderamente importante. Y no si tienes una tableta gráfica de 24 pulgadas, de 32, de 13, eso da completamente igual. Y tampoco si tus pinturas de óleo son de calidad estudiante o de calidad maestro o cualquier cosa, eso sinceramente da igual. Bueno, las pinturas de óleo puede llegar un momento en el que no dé igual porque los pigmentos son importantes, pero eso es otra cosa y si queréis en un vídeo hablo de ello. Bueno, si en algún próximo vídeo de este tipo quieres que hable de algo en concreto, puedes decírmelo en los comentarios y yo hablaré de los temas que más me gusten que digáis. También si te ha gustado el vídeo, déjame un like que me ayuda un montón y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Además, en la descripción del vídeo tenéis los links al resto de mis redes sociales en los que subo mis ilustraciones, tatuajes y un montón de cosas más. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo.